Buenas tardes. Gracias por la asistencia a esta mesa de trabajo. La Unión Química, constituida por el Consejo Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y la Sociedad Química de México, de la cual soy presidente, les agradece mucho el haber asistido y participado con sus preguntas durante todos estas 2 semanas en las que hemos discutido con expertos de diferentes instituciones, de diferentes industrias, de diferentes cámaras. El objetivo de este foro, como iniciamos en la inauguración, es vincular desde la investigación fundamental, pasando por todas las etapas de la innovación y el desarrollo tecnológico, y además en la regulación. Por eso es que estamos en esta parte. Hemos contado con especialistas que han retroalimentado y han descrito cuáles son las necesidades de la industria química. Se ha establecido a través de las participaciones tan brillantes que hemos tenido, en donde lo que hemos identificado, la necesidad de establecer las materias primas importantes que podrían detonar toda la cadena de valor para que la industria química se pueda verdaderamente desarrollar y volver a tomar su participación en el Producto Interno Bruto que tenía hace unos 10 años. ¿Sí? Se ha demostrado que es muy importante retomar y que tenemos además la infraestructura intelectual, que tenemos además la infraestructura de experiencia y la infraestructura industrial que nos va a permitir readaptar y hacer una industria química mexicana en beneficio de México. Les agradecemos a todos nuestros especialistas y ahora le voy a dar la palabra al ingeniero Héctor Ochoa del CONIC para que entonces nos haga rápidamente un resumen de las grandes contribuciones que hemos tenido en esta semana. Adelante, ingeniero Ochoa, por favor. Muchas gracias, doctor González Martínez, de la Sociedad Química de México. Bueno, como recordarán, en la inauguración tuvimos la participación del ingeniero químico Enoc Castellanos Pérez, que es el presidente de la Canacintra, aquí en México, quien nos dio un mensaje muy completo y motivador de lo que es el esfuerzo que se está llevando a cabo en la industria química y de cuál es su importancia. Como menciona el doctor González, llegamos más bien a una conclusión después de escuchar a varios de los, sobre todo a las dos presentaciones magistrales, en donde se nos dice que existen todas las posibilidades de crecimiento para la industria, siempre y cuando contemos con las materias primas y las condiciones generales de gobierno que permitan que esos negocios y esos desarrollos en la materia de la industria química se puedan llevar a cabo. No hace falta dinero, no hace falta talento, afortunadamente. Nos hablaron en el primer panel, tanto el doctor Francisco Barnés de Castro como Ramón de la Peña Manrique y Leonardo Ríos Guerrero, de 3 puntos muy importantes. Uno, lo que es la educación de los químicos e ingenieros químicos en el país, la cual está al mejor nivel mundial, o sea, podemos competir en ese campo con todos ellos. Nos habló también el ingeniero Bermúdez de la ANIC al hacerle la pregunta sobre si era necesario traer profesionistas del extranjero para que nos ayudaran al desarrollo de la industria química. Nos dijo que ellos no lo han necesitado en el desarrollo que tenemos hasta ahorita en el país, que es bastante grande. Tenemos el problema, sin embargo, de las cadenas de producción, y ahí es donde tendremos que seguir trabajando. Tuvimos 2 mesas de cooperación, una de cooperación que es sobre una plataforma que se llama Triangular, en donde se nos presentaron las alternativas como las 3 áreas, la Sociedad Química de México, el IMIC y el CONIC. Podemos trabajar identificándonos como la parte de investigación y desarrollo tecnológico, la parte industrial con el IMIC y la parte de los especialistas o los expertos con el CONIC. Se nos habló se nos mostró lo que se podía hacer
y tuvimos adicionales 4 mesas laterales en donde fuimos a más detalle con cada una de las partes sobre este asunto. Nos hablaron de acreditación con el representante, el ingeniero Martín Flores Ruiz, de la Mexicana de Acreditación AC, y nos habló también de los proyectos que hay para trabajar en la nueva ley de infraestructura de la calidad. Muy interesante la presentación. Y después voy a ceder la palabra ahora al ingeniero Juan de Dios Mastachi Pérez para que nos hable un poco del panel que le tocó manejar a él, y de la presentación del ingeniero Jaime Lomelí. Por favor, ingeniero. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra mesa de trabajo de cierre, resumen de actividades de este primer foro virtual de la industria química en México y América Latina. Agradezco mucho todo el apoyo y la grandiosa participación de mis compañeros de la Sociedad Química de México, Ignacio González, del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, Héctor Ochoa, para el buen fin de este foro. Como IMIC nos tocó tanto participar como invitar a varios de las personalidades que nos acompañaron. Uno de ellos, el ingeniero Jaime Lomelí Guillén, de amplia trayectoria profesional. Él nos habló de sus inicios, de cómo inició trabajando para una empresa extranjera en México, los estudios que tuvo, la participación que tuvo, cómo llegó a la industria minera, Peñoles, y cómo se fue desarrollando a lo largo de toda su trayectoria, más de 30 años en esa empresa. Y ahí mismo, una vez que creció el Grupo Val, él es director corporativo de Grupo Val, que ya tiene incursiones inclusive en la industria petrolera, y él se mantiene vigente y siempre con un empuje muy importante para llevar su prestigio, su personalidad y su desempeño profesional siempre adelante. Él nos dejó unas grandes lecciones, su participación en la parte académica, su participación en la parte gremial, fue presidente del IMIC, de los socios fundadores, del Colegio Nacional, en fin, muy destacada su participación. También nos tocó coordinar un panel de desarrollo de la industria química en México, con la participación de 3 personalidades también dentro de nuestra profesión: el ingeniero Alejandro Villalobos Iriart, el ingeniero Enrique Aguilar y el ingeniero Dieter Fenfert, cuya participación y cuyos comentarios también nos ayudaron a enriquecer, a entender un poquito más el estatus actual de nuestra industria, cómo es tan importante y necesaria el requerimiento de materias primas básicas para el desarrollo, como el gas natural, como el petróleo crudo, y cuál es la situación en este momento de la disponibilidad de estos insumos, y qué requerimos y qué podemos hacer para mejorar tanto en cantidad como en calidad esa disponibilidad básica y necesaria para el crecimiento de la industria química en México. Dentro de toda esta situación también hubo otras destacadas personalidades que participaron, de los cuales ya me hablará nuestro compañero Héctor, de la otra conferencia magistral que tuvimos. Bueno, déjenme comentarles que tuvimos también un panel que llamamos de Latinoamérica. Ahí tuvimos el apoyo del ingeniero, del presidente de la UMAI,
el ingeniero Domínguez Gil, y de la presidenta de la UPADI, Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, quienes amablemente nos ayudaron a conseguir ponentes de Brasil, de Perú y de Colombia. El contraste con la magnífica presentación que hizo el ingeniero José María Bermúdez respecto a la industria química mexicana y los comentarios que nos hicieron los compañeros de Latinoamérica nos indican que México tiene grandes posibilidades de seguir adelante, que no debe tampoco pensar que es el país sede o el país insignia de toda Latinoamérica. Brasil tiene una economía y una industria química también muy fuerte. Colombia se está desarrollando al grado que en el cono sur, que estoy quitando la parte de norte y centro de América, es la segunda economía más fuerte en el cono sur, lo cual ya se habla mucho, teniendo ahí a Argentina y a Chile, que son países un poco más pequeños. Entonces, nos ayudó esto a darnos cuenta y a ubicar en dónde están las necesidades que tenemos de desarrollo. También tuvimos muy interesante, y a mí me gustaría que aquí comentara algo sobre la industria minera, de lo que platicó el ingeniero Jaime Lomeli. Yo le mencioné durante su presentación que mi familia es de Torreón, Coahuila, o sea, mi abuela era de Torreón, Coahuila, y que desde niño yo supe de muchos problemas y enfermedades por el plomo y por el arsénico en el agua, que se le achacaba y se le ha achacado siempre a la industria minera. Sin embargo, él nos platicó de cómo ese fue uno de los retos más fuertes de su carrera, de cómo resolverlo, porque reconocieron que había un problema y había que tratarlo. No sé, doctor González, si nos pudiera comentar algo de lo que mencionó el ingeniero Jaime Lomelín de la industria minera. Claro, una de las cosas principales por las que hicimos la invitación al ingeniero Lomelín es que muchas de las veces la parte de la ingeniería química está asociada, y claro, porque los productos, las materias primas de la mayoría de las industrias químicas vienen de la industria petroquímica. Entonces, durante mucho tiempo, siempre la ingeniería química estaba asociada, y sobre todo en los años 60, 70, a la parte petroquímica y a la producción de petróleo. Sin embargo, la industria química tiene muchísimas vertientes que nos hubiera gustado involucrar. No tuvimos tiempo. Esto nos permite como identificar y hacer nuevos foros y identificar problemas, pero justo él con su experiencia, la pregunta inicial con la que fue muy interesante decir cómo, viniendo de la industria petroquímica, pudo estar como ingeniero químico en la industria minera, en donde los geólogos y los ingenieros mineros son los que llevan la batuta en estas situaciones. Y él identificó una cosa muy interesante, que es lo que nos da la pauta para hacer esta cadena que necesitamos hacer entre nuestras asociaciones gremiales. Necesitamos identificar los nichos de oportunidad, qué de lo que producimos lo podemos colocar en nuevos procesos, cómo podemos administrar este asunto y cómo podemos innovar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que para nosotros nos queda muy claro con esta conferencia magistral del ingeniero Lomelín, así como en el panel de talento e innovación, es que verdaderamente necesitamos identificar un problema en el que nos asociemos estas tres y además ser incluyentes con otras asociaciones como el ANIC y el AMIDIC, que nos permita verdaderamente hacer una cadena de valor y poder identificar administración, talento, innovación, ¿sí? Para poder hacer esa ingeniería. Eso es uno de los grandes legados que nos ha dejado el ingeniero Lomelín. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Déjenme comentarles también que como una de las conferencias magistrales que programamos, estuvo la que nos dio el día de ayer el ingeniero Víctor Acerreca Sánchez. Víctor Acerreca Sánchez, que leímos ayer una semblanza de su currículum, es una persona que tiene mucha experiencia tanto en la industria como en la administración pública, como en la política del país. Ha sido senador, diputado, ha tenido varias secretarías en el gobierno de Quintana Roo. Yo creo que ya no lo quise comentar ayer, pero nomás le faltaba ser gobernador, ¿verdad? Sí, yo creo del que estado.
pues conoce prácticamente, y de hecho sigue siendo el presidente del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Y él nos hizo un recorrido muy rápido, pero muy sinóptico, diría yo, de lo que ha sido el desarrollo de la humanidad desde la aparición del Homo sapiens hasta comentó algo que está ahora muy de moda en China, que es la nueva, reactivar la ruta de la seda, que durante muchos años fue lo que hizo fuertes a Gengis Khan y a los mongoles, ¿no? El comercio, de hecho, por eso lo conocimos gracias a Marco Polo. Si se acuerdan de todas esas historias, es fascinante. Y cómo ahora estamos llegando a una etapa en donde el trabajo en equipo, el uso del talento de las personas, como nos mencionaba al principio Ramón de la Peña con su magnífica intervención en el panel 1, perdón, donde nos hablaba de que lo más importante en la vida es trabajar y estudiar lo que a uno le gusta, porque entonces se vuelve un disfrute de la vida, no una tarea de estar viendo a qué hora entro y a qué hora salgo, etcétera, ¿no? Pero volviendo al tema de Víctor Manuel Alcerca Sánchez, creemos y platicábamos ayer los tres presidentes de las asociaciones de la química, que nos dio mucha esperanza y gusto el hecho de que nos dejara también una tarea como presidentes, que es básicamente crear estos comités de especialidad, sí, en donde tenemos que ver la parte química, la parte de ingeniería, la parte de farmacia, que no hemos hablado, y ahorita le voy a pedir al doctor González que nos hable del panel que él dirigió, alimentos, que desarrollemos anteproyectos de desarrollo. Estos anteproyectos de desarrollo, a los inicios del IMIC, se tomaron como una bandera para ir a los estados, mandar un grupo de ingenieros que tuvieran o que estuvieran involucrados ya en la industria, en las cuestiones políticas, en cuestiones de administración pública, y entonces daban soluciones o preparaban algunas soluciones para los estados, y así fue como esa es la razón por la que se fue haciendo la convención en diferentes lugares, y esto hay que retomarlo para ver realmente cómo podemos desarrollar en algunos de los estados del país. Creo que casi 10 o 15 de los estados del país no hay industria química, y sin embargo sí hay materias primas, ¿no? Entonces ahí es un punto importante que hay que hacer. También habló, y una de las razones de invitarlo era absorber algo de su conocimiento sobre los temas políticos. Por desgracia, a nosotros en las carreras técnicas nos dirigían en el sentido de ser, no entrar en política, no conocer nada de la política, y la verdad es que los ingenieros, como cualquier persona, deben conocer de la política. Una de las cosas que más me sorprendió de mi estancia en Alemania, después de que vi un país no lujoso como el Estados Unidos, pero no lujoso como Las Vegas o Los Ángeles o Nueva York, sino un país muy estructurado. A mí me tocó todavía vivir ahí cuando estaba dividido, así que imagínense desde cuándo estoy hablando. Pero lo que me llamó mucho la atención es que era un pueblo muy humanitario, o sea, se preocupaba mucho porque aunque nosotros que íbamos de becarios, saber si nos sentíamos bien, si teníamos todo lo necesario, iba a llegar el invierno, si teníamos el equipo para soportar el invierno. Yo les preguntaba, oigan, ¿y ustedes fueron los que quemaron gente y mataban en masa y etcétera? Y uno de ellos, uno más joven, digo joven en aquel tiempo, ahora tenía unos 45 años, me decía, fíjese ingeniero, que lo que pasa es que el pueblo alemán era un pueblo que no participaba en política. Entonces pasaron muchas cosas, los nazis hicieron muchas cosas en el país que la gente trataba de no ver y de no participar. Y al no participar, pues esto nos llevó al desastre.
Entonces, la recomendación aquí, que creo que nos la hace también Víctor Manuel Alcerca Sánchez, es hay que participar, hay que entender, cualquiera que sea el sentido de nuestro gusto político, hay que entender cuáles son las bases de lo que en lo que estoy trabajando, en lo que estoy creyendo, y hay que participar. Yo creo que ese es el punto, y aquí nos hablaba él de generar políticas de orden general, sobre todo para la industria, porque no existen. O sea, prácticamente cada quien o cada gobierno que llega, pues empieza, por decirlo de alguna manera, a inventar nuevas soluciones o nuevas recetas, o al menos ni siquiera revisar si las recetas anteriores eran efectivas y daban resultados, y eso nos ha provocado muchos problemas, ¿no? Y si no, pues vean que ahorita lo hemos comentado a lo largo de todo el trayecto. Algunos de los ponentes lo han hecho con mucha elegancia. Yo diría que sin mencionarlo de manera directa, Jaime Lomelín nos hizo ver que pues, han tenido que tener ajustes y presentar frentes comunes con otras empresas para, por ejemplo, trabajar en el área de petróleos, que es exploración y producción, que ya en este año empezarán a producir. También el doctor Barnés mencionó los problemas de la educación y la política. El doctor Ríos fue un poco más directo y mencionó que se ha quedado los programas de investigación y desarrollo prácticamente sin dinero. Y ayer Víctor nos hacía mención de que tenemos que participar para poder hacer propuestas al gobierno, independientemente de que y retomo, creo que nunca se hace más válida la frase del presidente de la UMAI, el ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, que le dijo todavía al ex secretario de transportes, de comunicaciones y transportes, le dijo, por favor, coméntenle al señor presidente, porque iba en representación del presidente en su toma de posición, coméntenle al señor presidente que una opinión calificada no puede ser considerada como oposición. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ser firmes en nuestros comentarios y evitar que pasen cosas graves, que se gaste mucho dinero, o se pierda mucho dinero por no tener una visión clara de lo que hay que hacer. Y si no, pues tomen en cuenta nada más cuando el gobierno se pone a hacer rifas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema grave de visión hasta para eso, ¿no? Y por último, mencionó Víctor Alcerca un aspecto que se hizo muy interesante, que es el modelo educativo, ¿no? Así es. Habla de cómo hay que educar a la persona hay que interconectarla con otras personas y hacer entender que el respeto y el trabajo conjunto entre las personas se convierten en sociedades de personas inteligentes. O sea, no nada más se trata de hacer grupos o separaciones, sino hay que ver cómo juntamos todos los esfuerzos para lograr hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Y creo que este foro lo ha demostrado, una iniciativa que fue de Juan de Dios Mastachi Pérez, que le agradecemos. Sí. Hablo en nombre también de mi compañero, el presidente de la Ciudad Química de México. Le agradecemos de invitarnos a este foro, que al principio, por lo de virtual, no le veíamos mucha forma, pero ya vimos que trabajando con un grupo profesional como Oil and Gas, pues ha sido muy interesante y muy enriquecedor poder trabajar de esta manera. Y yo me quedaría hasta aquí porque creo que seguramente hay algún comentario tanto de Juan de Dios como de Ignacio respecto a esta última presentación. Sí. No sé si quieren, precisamente, precisamente el ingeniero Alcerca nos dejó una gran tarea, efectivamente.
es desarrollar, hacer foros, establecer proyectos que nos permitan. Yo lo que diría que después de todas estas 2 semanas de discusión con estos expertos, nos queda muy claro que necesitamos tener capacidad de interlocución entre la gente que produce y la gente que hace investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, lo que quisiéramos es precisamente nosotros como conglomerado de asociaciones de química, ¿sí?, poder lograr tener ese puente de interlocución entre el gobierno y todos estos partícipes de la industria química. Y justo en esa parte y con esas discusiones, lo que nos percatamos es que efectivamente la parte primordial es el desarrollo de los productos petroquímicos, que son casi la base de toda la industria química, y no discutimos muchas de esas cosas. Entonces, entonces, en base a esas discusiones dijimos, necesitamos desarrollar la industria petroquímica, ¿sí? Y ya tenemos, nos hace falta el suministro de TAN. Entonces, ya se discutieron varias alternativas y que ojalá podamos hacer y tejer proyectos en ese aspecto, cómo importar, cómo producir, cómo purificar el gas natural que tiene mucho nitrógeno y todas esas cosas para poder tener y suministrar esto. Cómo además, con diferentes especialistas se discutió, con la misma infraestructura con la que cuenta Pemex, ¿sí?, y en sus industrias petroquímicas, hacer como adaptaciones sin mucho dinero para verdaderamente comenzar a producir eso que inicia la cadena de valor de toda la industria química en diferentes disciplinas. Particularmente, ¿sí?, una de las cosas que en muchos foros de petroquímica se ha dicho, tenemos que darle un valor agregado a los productos de esto, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros era muy importante, y sobre todo por la situación que estamos viviendo, desarrollar un panel asociado con los farmoquímicos, que son los compuestos químicos, ya sean los precursores o los que a partir de los precursores se van a sintetizar los principios activos de los fármacos. Entonces, en este panel, entonces esto daría un valor agregado mucho más grande y mucho más importante a todo lo que podamos producir de los básicos de la petroquímica. Entonces, ese es otro de los proyectos que tenemos y que vamos a detonar en esta parte. Afortunadamente, con la participación bastante interesante del presidente de la Canifarma, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, el ingeniero Rafael Gual, de Diego Ocampo, del maestro Diego Ocampo, que es el director de investigación y desarrollo de Neofarma, de una industria farmacéutica, y de la maestra Socorro Alpizar, que trabaja en tecnología farmacéutica en la Facultad de Química, pudimos verdaderamente discutir y establecer algunos detalles de cómo comenzar a preguntar o decir qué necesito en esa cadena de valor y poder verdaderamente tener una industria mexicana en esta parte. Entonces, con esto y con otras cosas, esto es lo que nosotros de este foro hemos identificado: actores, estrategias y maneras de colaborar. Insisto, lo que deseamos es hacer un puente de interlocución para poder verdaderamente trabajar todos en conjunto para que la industria química adquiera el valor que durante hace 10, 15 años tenía para México. Ese es como lo que diría y ese es el compromiso que tenemos. Afortunadamente, es el compromiso que nos dejó el ingeniero Alcérreca. Tenemos que desarrollar ese asunto y es un trabajo que ojalá con los que nos estén oyendo, y una de las cosas muy importantes, todas las participaciones de los foros de los 15 días están grabadas y están disponibles para que ustedes las oigan cuando ustedes necesiten. Les recomiendo que por favor consúltenlas y eso nos dará pues un poquito más de sentimiento de nacionalismo que necesitamos para sacar a este país de donde estamos. Gracias. Juan de Dios, ¿no tienes, por favor, algún comentario? Sí, claro que sí. Definitivamente me siento yo muy satisfecho de los resultados de nuestro foro de comunión química. Desde el inicio, desde la inauguración, con la participación de las personalidades que estuvieron, de los paneles diferentes que tuvimos con temas y ponentes muy de mucho prestigio, de mucho conocimiento y que aportaron realmente cosas positivas para
las conclusiones de nuestro foro, de nuestras grandes personalidades, de las conferencias magistrales, nuestros paneles. Uno de los puntos para mí más importantes que resaltan del foro, pero además también mucho énfasis hizo Víctor Alcerreca el día de ayer, es planeación. Planeación. Necesitamos sentarnos para planear y presentar programas congruentes y programas que ya no sean conceptuales, programas de acción para relanzar la industria química en México. Hay partes que se han desarrollado y que han continuado, pero hay otras partes que se han mantenido, inclusive van en franca declinación. Sabemos de los problemas de las materias primas. Sabemos que ahí se está importando muchísima materia prima a nuestro país, que se ha dejado de producir obviamente por nosotros mismos. Entonces eso es un punto importante a atacar. Otro punto importante es, ya se mencionó, la parte de la educación, pero investigación y desarrollo. Allá también nos mostraba Víctor unas gráficas de los países que más invierten en investigación y desarrollo como porcentaje de su Producto Interno Bruto, y cómo a su vez el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita de cada uno de esos países, como ejemplo más claro Corea del Sur, China, cómo ha crecido en los últimos 20 años, y cómo el de México también ha crecido, pero no en la misma proporción. Digamos que comparativamente Corea del Sur, que es un país que hace 25 o 30 años no tenía lo que tiene ahora, pero como con sus políticas públicas de desarrollo y de investigación, en educación, en investigación, han logrado que su Producto Interno Bruto sea prácticamente el triple del que ha crecido el de México. Entonces, planeación. Quiero aprovechar, si me permiten, creo que tenemos un poquito de tiempo, Héctor, Sí, Nacho, claro. presentar una breve presentación del IMIC en de nuestra fase de planeación estratégica, para que nos conozcan un poquito más, pero para que de alguna manera veamos que estamos enfocados hacia la misma dirección. Yo creo que ese es el punto más importante. Un trabajo en equipo necesita un objetivo y un programa de trabajo. Tenemos el objetivo, que es México, que es mejorar la industria química. Entonces, esto es el IMIC. La siguiente, por favor. De esto hablamos en una de las conferencias. Fue fundado desde 1958 y tenemos más de 60 años en actividad constante. Adelante. Nuestro propósito es participar e influir en las decisiones nacionales relacionadas con la ingeniería química, contribuir al desarrollo de la profesión y mantener un alto nivel en nuestros agremiados. Esto es uno de los puntos que también nos hicieron mucho énfasis nuestros conferencistas y panelistas. Y como misión de servicio, consolidar el IMIC. Podríamos ampliar ya a través de la Unión Química, que sea ser la plataforma de expresión y acción de sus socios. Adelante. Bueno, esto no lo podemos pasar, pero es la presencia del IMIC a nivel nacional. También tenemos participación de estudiantes, que también hay mucho énfasis en la educación. Nuestros conferencistas magistrales hablaron de mucho de la educación, que es básico. Nuestros representantes de la industria dijeron que confían en los ingenieros químicos. Nuestros innovadores y talentosos participantes de ese panel también nos hicieron énfasis en que hay un gran talento en desarrollándose en las escuelas y facultades de ingeniería química en el país. Adelante. Esto pensamos del IMIC, crecer, pero participar. Adelante. Tuvimos un taller virtual de pensamiento creativo estratégico
para sacar y desarrollar nuestro plan estratégico del IMIC. Adelante. Esta es básicamente la metodología que seguimos. Adelante. Estos son los objetivos estratégicos que entre un grupo muy heterogéneo que participaron de ingenieros químicos de diferentes edades, de las secciones estudiantiles, de las secciones locales, de las directivas y expresidentes nacionales. Estamos en el camino de modernizar, estamos buscar el reposicionamiento del IMIC en la escena nacional para volver a ser reconocido como vocero de los ingenieros químicos. La parte de nuestro foro que tiene que ver con Latinoamérica, tiene que ver con este objetivo de convertirnos en modelo a nivel internacional, en ser una institución de referencia para la capacitación y actualización de los agremiados, y estamos hablando de empresas, estamos hablando de profesionistas, de estudiantes y de docentes, y esto es lo muy importante, apoyar a los recién egresados. Se habló también en nuestro foro del modelo dual de educación, en el cual no nada más es estar en aulas, también estar ya participando desde los primeros semestres en plantas o en áreas de proceso, para mantener nuestra influencia en la educación en una forma integral, actualizada y sustentable. Adelante. Bueno, esto es parte de la situación que tiene que ver mucho con la situación también del país. Tenemos que estar económicamente financiables para poder seguir participando, influyendo en las decisiones. Adelante. Las estrategias tienen que ver mucho con lo que acabamos de comentar, pero muy importante que todos nuestros socios y recién egresados en la industria tengamos un enlace efectivo. Tener medios de difusión y comunicación, como el foro virtual que organizamos esta vez. Participar y ser líderes en la industria. Participar en la acreditación de los programas educativos de ingeniería química, como se ha hecho anteriormente, con grandes resultados. Tener convenios de colaboración con las diferentes instituciones. Esto es otro de los puntos que se manejó mucho en nuestro foro por parte de nuestros ponentes. La vinculación proactiva con las instituciones de educación superior que hemos comentado. Y que todos los socios del IMIC se sientan orgullosos de pertenecer, y también los socios de las secciones estudiantiles del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Adelante. Tenemos esta alianza que está patente el día de hoy, en estas 2 semanas que hemos hablado, y anteriormente. Esto fue como un primer escalón de los muchos que vamos a tener en adelante con Unión Química, con IC y MIC, Sociedad Química de México, representado por 2 magníficas personas que con quienes hemos hecho aunque se oiga mal, un trío. Bueno, vamos a hablar de un trío tipo Los Panchos. Eso, exactamente. Y bueno, muy bien, Adela, creo que está de más decir otras cosas, ¿no? Mantener esta comunicación que hemos abierto virtualmente con este foro, mantenerlo y continuar organizando las convenciones, reestructurar al IMIC. Bueno, eso es una reorganización interna, y participar en los foros gubernamentales con opiniones conocidas y aceptadas. Esto es parte del reto que nos deja Víctor Alcérreca del día de ayer, y que creo que lo estamos tomando y lo vamos a tomar con mucha fuerza. Adelante. Bien, esto es parte de las acciones a mediano y a corto y mediano plazo. Adelante. Quería presentarles esto, y agradezco la paciencia de mis compañeros, pero creo que era importante que manejáramos y dijéramos, y esto no es IMIC, pero esto es Unión Química. Sí. Y creo que es el reto que nos deja este foro. Es un primer escalón, como lo menciono, pero es un reto muy importante y creo que estamos a la altura de él.
Gracias, compañeros. No, muy bien. De hecho, la Sociedad Química de México nos platicó que también está haciendo su trabajo de mercado para sus clientes, y también nosotros como CONIC tendremos en la próxima semana un ejercicio muy parecido al que hizo el IMIC. Lo que estamos buscando es cómo nos complementamos en todo lo que es la parte grupal y gremial. Y bueno, ahí viene muy a tono que la persona que nos va a ayudar con este taller, que también nos ayudó al IMIC, que es el ingeniero Tom Canales, quien nos ayudó mucho con la NIC para que estuviera con nosotros presente el ingeniero José María Bermúdez, quien muy amablemente, como ustedes vieron en la proyección, participó con nosotros en el panel número 3. Y también atrás de toda la organización siempre hay personas que no aparecen, pero que son los que nos ayudan a que todo se vuelva realidad. Ahí quiero agradecerle al gerente de la NIC, a Miguel Benedetto, una gran persona que tiene mucho tiempo trabajando en la NIC y que ha hecho que NIC sea una organización de excelencia. Y por lo tanto le mando un abrazo y le doy las gracias por su apoyo. Y en el caso del panel para la coordinación de todo lo que fue la gente en Sudamérica, pues al ingeniero Rodolfo Torres Barrera, que es el vicepresidente de Química y Petróleo, y que fue el que estuvo ayudándonos tanto con José Alfonso Domínguez, que también es un hombre de mucha energía y mucho apoyo durante la celebración del foro virtual. Tuvimos 2 conciertos y una noche mexicana, y siempre está con la iniciativa de hacer algo más. Y también a la ingeniera María Teresa Pino, que es la presidenta de la Unión Panamericana de Ingenieros, de asociaciones de ingenieros, quienes también nos trabajaron mucho para que pudiéramos hacer todo esto realidad. Faltaría yo a la verdad si no pido también, les digo que también la gente del CONIC nos ayudó muchísimo. Está con nosotros nuestra vicepresidenta y nuestro tesorero, que están captando algunas preguntas que ahorita en unos 5 minutos, después de que hable el doctor González, vamos a tratar de responder. Y también quiero, a nombre de los 3, darle las gracias a Oil & Gas, en especial a Gaby Ortiz, que le dimos mucha lata, a Ricardo, que también nos ayudó en la inauguración, y otra persona que se llama también Gabriela o Fernanda. Gabriela y Fernanda. Fernanda, también muchas gracias. Lo que pasa es que no traté mucho con ella, pero ella estuvo viendo todo lo que se subió a las páginas de las 3 organizaciones. No sé si antes de pasar a contestar algunas preguntas, Ignacio, ¿nos quieres hacer algún comentario? ¿Cómo no? Angie Gómez, ya vi tu pregunta, tengo la respuesta. Ahorita que pasemos a las respuestas, te doy tu respuesta, claro que sí. Yo, como mis compañeros con este trío, efectivamente, de los Panchos, de los años del 2020, yo diría, primero quiero agradecer precisamente a toda la infraestructura. La idea, yo al principio, soy sincero, cuando empezamos esta organización, no le veía ni pies ni cabeza, ¿sí? Sinceramente, ¿sí? Y entonces, creo que el trabajo en conjunto, el discutir durante todo tiempo, nos permitió hacer algo que necesitamos replicar entre los socios de nuestras diferentes asociaciones. Tenemos que escuchar, ¿sí? Que cada uno tenemos una visión diferente y que podemos encontrar nuestro punto de interrelación para poder entonces armar este asunto. Este foro se armó gracias a esas discusiones, algunas veces fuertes, para entender qué quería decir el otro. Creo que eso es lo que necesitamos hacer. El aprendizaje que salgo y que les agradezco a Héctor Ochoa, a Juan de Dios Mastachi, la paciencia que tuvimos para poder lograr esta interrelación. Y creo que eso es lo que tendríamos que replicar en nuestros socios, ¿sí? Tolerancia, inteligencia, para entonces hacer un punto común. Y tenemos que planear. Les agradezco mucho a ustedes este asunto. Les agradezco a los presentes también el que nos hayan tenido paciencia
porque desafortunadamente no pudimos tener una interrelación más directa con ustedes. Están las grabaciones para que las repitan, están nuestros correos para que interrelacionemos y pronto nos comunicaremos con todos para comenzar a hacer los diferentes proyectos. También quiero agradecer a toda la parte técnica, ¿sí? A Oil and Gas, a Gaby, a Gabriela Ruiz, a Fernanda, ¿sí? Y dentro de todas nuestras asociaciones, a Mario del IMIC, a Daniel del CONIC, y en la Sociedad Química de México, a Liz, que nos estuvieron apoyando en toda la parte técnica de nuestras asociaciones y la relación con Oil and Gas. Se les agradezco y adelante. Si quieren, pasamos a revisar lo de las preguntas. Por favor, sí. Para hacer, nada más quiero dar también las gracias en Canacintra a Diana Carolina Murga, que es la asistente de Eno Castellanos, que también nos ayudó mucho, y al ingeniero Juan Manuel Díaz. Ahora sí, tú tienes una pregunta, Ignacio. Sí, ya la leí, exactamente. Sí, Angie Gómez, gracias. Y voy a leer las dos preguntas y además a los que estuvieron en el panel de farmacoquímicos, estamos preparando una relatoría. El ingeniero, el maestro Diego Campo ya me mandó algunos detalles, estamos confirmando y vamos a hacer una relatoría con varias otras preguntas. Contesto la pregunta de Angie Gómez dice, entonces, a farmacoquímicos, ¿cuáles son los 3 principales obstáculos para formar una buena industria farmacoquímica en México y cómo superarlos? La respuesta resumida que dio Diego Campo de Neolfarma dice, cadenas de suministro desarticuladas, alta dependencia a la importación de materias primas y químicos básicos. Se necesita una integración entre los diferentes sectores industriales afines. Creo que este foro pudiera ser convocado por alguna instancia como la Sociedad Química de México o ANIC. Exactamente, es de las tareas que pronto, la semana que entra, vamos a comenzar a organizar un foro para determinar materias primas que necesitamos en la industria farmacoquímica y si somos capaces, primero, si hay que desarrollarlas, si hay que adaptar la tecnología y si tenemos este asunto, ¿sí? Dice, la otra es la falta de competitividad internacional. Hacer una industria intensiva en el uso de recursos se necesitaría algún tipo de apoyo gubernamental. En otros países existen varios programas de este tipo y de apoyo a la exportación, por lo cual necesitaríamos condiciones similares para poder competir en el entorno global. Y eso es lo que necesitamos, el poder de interlocución para poder lograr este asunto. Preferencias de compra. No está vista la proveeduría nacional como algo relevante. En otros países se han pasado legislaciones donde se incentiva el uso de los principios activos nacionales, otorgando preferencias en compras gubernamentales o en aceleramiento de trámites, ¿sí? Esa es una, y de una vez leo otra pregunta que no sé si Jesús Castillo la está subiendo, pero también quedó en Dice, si bien como mencionan la industria farmacéutica es una de las piezas clave para desarrollar la economía del país, ¿qué o cuáles podrían ser los factores a implementar desde la educación en México hasta la comercialización? Me voy a leer con mucha calma este asunto porque es una cosa que tendremos que atacar. Dice, en materia de educación, es necesario que en las carreras químicas y afines se profundice en el trabajo de síntesis orgánica y de procesos biotecnológicos de upstream y downstream. Una de las grandes fallas en el perfil de entrevistados para posiciones es la falta de experiencia en el desarrollo farmacéutico, por lo cual creo que debería ser necesario adentrarse más en esos temas. Por otro lado, el uso práctico de técnicas analíticas no es algo común en las universidades, por lo cual también sería bueno esas experiencias. Por último, el conocimiento y apego de las buenas prácticas de laboratorio, documentación, fabricación, entre otros, es algo que hace falta mejorar en los temarios universitarios. Y aquí hago un comentario muy importante, yo creo, y que es también para la Unión Química, ¿no? Y como lo vimos también en el foro. A ver, desafortunadamente cada vez los ingenieros, porque los ingenieros químicos, cada vez ven menos química, ¿sí? Y ven más administración, porque eso es lo que requiere cuando van a la industria. Sin embargo, cuando van a la industria, y sobre todo particularmente de este tipo, lo que se requiere mucho de la parte de laboratorio. Entonces, creo que ahí es donde tendremos que hacer sinergia y en donde tendremos que definir la labor del químico, del ingeniero químico, del ingeniero industrial, que nos permita hacer esta cadena de valor.
Pero eso es mi comentario. Adelante. Ya, nada más les digo, pronto les haremos llegar la relatoría del panel de farmacoquímicos. Gracias. No sé, Juan de Dios, si tengas por ahí alguna pregunta que quieras contestar. No hay preguntas en relación a lo que hubo. El primer día hubo 2 o 3 preguntas, pero que por el chat también yo les di respuesta. Eran básicamente de estudiantes. Pero sí quisiera aprovechar rapidín, pero con toda precisión también, pues agradecer el apoyo de la Directiva Nacional del IMIC, que estuvieron pendientes y apoyándonos. De la oficina de IMIC también, que nos apoyaron la parte técnica con Mario, la parte administrativa con Alma y con las demás personas que integran la oficina del IMIC. Gracias por su apoyo, su participación, su soporte, y estaremos pendientes al rato de la clausura. Nos despedimos, nos vemos al rato. Gracias. Ok. Yo quiero, tengo por ahí un par de preguntas, y luego te le voy a pedir que nos las presenten tanto la maestra Cid como el ingeniero Pareja, pero quiero hacer un comentario que se me hace sumamente importante. Uno, fíjense que en todo el programa, ustedes ven todo el programa, hubo la participación solamente de 2 compañeras químicas. Bueno, una es ingeniero petrolero, que es Luisa Fernanda Pinzón Rodríguez de Colombia, y la otra fue la maestra en ciencias María del Socorro Alpiza Ramos de la Facultad de Química de la UNAM. Yo creo que algo que deberíamos de complementar en lo que nos dejó de tarea Víctor Acérreca es incentivar el papel de las compañeras, de las mujeres en todos estos tipos de eventos. O sea, necesitamos, y no es por una cuestión de ¿cómo llaman? De género, y al rato vamos a tener aquí una gente o mujeres echándonos pleito. No es cuestión de género ni de número de personas. Es cuestión de que son profesionistas igual que nosotros y se han preparado y son tan capaces como nosotros, entonces, o a veces más, y entonces, sí, pero sí necesitamos que sean más participativas. O sea, ese lugar no se los vamos a poder dar, se lo tienen que ganar. Entonces, yo dejo yo sé que muchas de nuestras compañeras son combativas, pero les dejo ahora sí que esa tarea también a ellas para que puedan ir adelante. Y sin más, le doy la palabra a la maestra Concepción Cid, que es la vicepresidenta del CONIC, y que me dará mucho gusto que nos haga algún comentario. Maestra, no sé si tenemos alguna pregunta y si tiene algún comentario sobre lo que dijimos. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, doctor Ignacio? ¿Cómo está, ingeniero Mastech? Buenas tardes a todos, Enrique, Gaby. Pues antes que nada agradecer a toda su participación, la importancia de los ponentes, la importancia de todas las propuestas. Creo que necesitamos reposicionar la industria química. Necesitamos el apoyo y fíjense que todo esto vienen coincidiendo todas las propuestas. Recordarán que cuando tomamos posesión como nueva mesa directiva, ¿verdad? Nos presentaron muchas propuestas de que los ingenieros químicos debemos pugnar por integrar propuestas, ser muy serios, ser muy profesionales. Incluso está la propuesta de que se forme un grupo que lleve las propuestas a la oficina de la presidencia, que la oficina de la presidencia nos dé un espacio, ¿verdad? Y tome con mucha seriedad todas nuestras, pues todo lo que sabemos, todo lo que podemos conjuntar esfuerzos. Entonces yo creo que debemos pugnar por esta coordinación, ¿verdad? Por esta vinculación, porque todos los sectores, digo, yo tengo trabajos ahí que desde que salí de la escuela he hecho muchos ensayos de la vinculación de los sectores académicos, ¿verdad? Incluyendo ahí a todos los investigadores, todo el sector productivo, todo el sector gubernamental, porque hay un divorcio ahí. Entonces necesitamos conjugar esfuerzos, conjuntar esfuerzos y hacer algo por nuestra industria química. Digo, bueno, el colegio
lleva 74 años tratando de impulsar todas estas actividades, de actualizar a sus socios de manera particular. En estos 74 años ha formado peritos en 22 especialidades, que algunas especialidades incluso, pues hemos tenido problemas porque al no tener el apoyo este gremio, pues algunas especialidades se van dando de baja, entonces ahorita estamos en ese trabajo de renovarlos, de recertificarlos, de tener más socios, de tener más peritos. Entonces han sido 74 años de trabajo y entonces el próximo año estaremos celebrando el 75 aniversario del colegio. Entonces necesitamos reposicionarnos. Y con el apoyo de ustedes, creo que vamos a lograrlo. Y pues bueno, ¿qué más muestra de todo lo que se ha planteado aquí? ¿Verdad? De ustedes que son gente tan importante, con tanta experiencia y todos nuestros ponentes. Entonces, vamos a conjugar esfuerzos y vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Enrique, no sé si te llegó alguna pregunta o tienes algún comentario. Hola, buenas tardes. No, en la página tengo la página de Facebook del IMIC y la transmisión, y no nada más, la única pregunta es la que contestó Angie Gómez de el doctor Ignacio González. Entonces es la única que veo aquí, ¿no? Sí, pero yo creo que este es un tema que tendremos que mejorar para el siguiente foro. Tenemos que ver que la gente pueda ingresar sus preguntas y darle respuesta lo más rápido posible para que genere más interés. Yo creo que, por lo menos los chats que me mandaban, o los WhatsApp que nos mandaban después de las presentaciones, hablaban de un gran interés por conocer o por hacer comentarios respecto a todas las presentaciones. Ya ahí tenemos. Bueno, pues son las 2:05 de la tarde. Déjenme nomás comentarles que ya algo de la fama de la Unión Química nos está saliendo de las fronteras del país y nos están invitando para el sábado 26 de septiembre a las 14:30 horas de México hasta las 17 horas a participar en la primera cumbre nacional de propuestas técnicas para la reactivación del sector hidrocarburos en Bolivia. Por primera vez están queriendo ellos saber, y tienen mucho interés en saber qué estamos haciendo en México, cómo hemos manejado nuestra industria petrolera, que yo creo que tiene pasajes no muy agraciados, pero también tiene pasajes muy interesantes. Y yo recordé cuando me llegó esta propuesta que lo que hicimos en marzo allá en la Facultad de Química. Creo que ese resumen sería muy interesante. Yo creo que y le vamos a sumar aparte a un ingeniero petrolero que nos van a hacer favor de proporcionar los compañeros de la UMAY y de la UPADI. Esto viene por la UMAY y la UPADI. Y del IMIC, yo creo que valdría la pena, Juan de Dios, si Fernando Juárez o Manuel Chávez Guerra, que son los que saben de gas, pudieran participar. Va a ser virtual igualmente y nos vamos a organizar para estar presentes ahí, si les parece, a los tres presidentes, bueno, a los otros dos presidentes, a mí me parece que sí, que vale la pena que participemos porque están volteando a ver qué hacemos nosotros también. Entonces les interesó mucho el foro y quieren que participemos. Entonces, pues ahí está una tarea más. Y en lo personal ha sido un placer trabajar con mis dos compañeros de la Sociedad Química y obviamente del IMIC, que también es mi IMIC. Yo empecé ahí y también fui presidente nacional del IMIC. Entonces, para mí la sociedad siempre también fue un lugar común donde participamos mucho en sus convenciones y en sus cursos. De manera que para mí ha sido un reencuentro muy interesante con la Sociedad Química, con gente tan positiva y con tanta energía como el doctor González. A veces parece que se va a desparramar esa energía, pero se logra conducir es más fácil, decía mi padre, que era más fácil, que decía, ¿por qué crees que van adelante los caballos? Por no decir los bueyes. Pues porque es más fácil
controlar el esfuerzo que aventarlo, ¿verdad? Entonces, gente como usted, doctor González, necesitamos más gente con buena visión y organización como Juan, también es una garantía, y si aparte le sumamos todos los compañeros y todo el talento de los químicos, pues podemos hacer muchas cosas, muchas cosas, y entre ellas mejorar al país. Pues por mi parte, muchas gracias y nos veremos, si Dios quiere, en la ceremonia de clausura. Están todos cordialmente invitados. A las 5 de la tarde nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Rato. Saludos a todos. Un abrazo. Bye. Gracias a todos y gracias, Gaby, otra vez. Gracias, Gaby. Chao. Hasta luego.